Deuteronomio capítulo 8, verso 3 y Mateo capítulo 4, verso 4. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que están aquí en esta hora, acompañándonos a cada uno. Gloria al Señor, esperando que la palabra predicada en esta hora sea de bendición para su vida. Amén. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, leemos en el nombre de Jesucristo. Y te afligió y te hizo tener hambre, diga hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo el pan de pan vivirá el hombre. Amén. ¿Cuántos creen que no solo de pan vivirá el hombre? Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo capítulo 4, verso 4, dice que el Señor, cuando estaba en el desierto, respondió a la tentación, y el Señor le dijo al diablo, y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer una oración. Ponga su Biblia en su silla por un momento. Gloria al Señor. Señor Jesús, gracias, oh Dios, por esta palabra, Señor. Toque nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestro espíritu, que podamos recibir, Señor, de su presencia en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, con un aplauso al Señor Jesucristo. Hoy quiero enseñar, hermanos, bajo el tema alimentados, diga, alimentados por Dios. ¿Cuántos quieren ser alimentados por Dios? Gloria al Señor. Hermanos, después del bautismo del Señor Jesús, justo antes de comenzar su ministerio terrenal, la palabra del Señor nos hace saber que el Señor Jesús fue movido por el Espíritu. Dice que lo llevó al desierto. Amén, hermanos. Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor había ayunado, dice la palabra, 40 días y 40 noches. Cuando Satanás vino a tentarlo para que convirtiera las piedras en hogazas de pan, Jesús respondió al diablo de estas famosas palabras, tal como lo leí anteriormente, pero le voy a repetir nuevamente lo que el Señor le dijo en Mateo 4:4. Él le dijo: escrito está. ¿Y por qué él dijo escrito está? Quizás, hermano, porque él se había acordado de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, hermano, el Señor se recordó del pasaje de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Amén. Él se acordó de este pasaje, y en ese momento él utilizó la palabra del Señor para poner en su lugar al diablo. Y en ese momento de aflicción, en ese momento de fortaleza espiritual, el enemigo, hermanos, siempre va a estar tratando de alguna manera desviarnos de la voluntad que el Señor tiene para con nosotros. Deuteronomio 8:3, repito nuevamente el versículo. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Amén. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Ahora, hermano, yo quisiera en esta mañana tratar de desglosarle un poco esta frase poderosa y algunas veces hasta famosa para muchas personas. Conocen la frase, pero quisiera, hermanos, tratar de ahondar un poquito más en esta hora, en esta mañana. ¿Qué significa cuando Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre? ¿Eso qué quiere decir para nuestras vidas? ¿Cómo se aplica esto en nuestra mente, en nuestra vida? El significado, hermanos, de no solo de pan vivirá el hombre, se entiende mejor con el contexto de la experiencia errante de Israel en el desierto. Escuche eso, hermanos, porque después de años de vivir como peregrinos en el desierto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la gente se preparó para establecerse en su propia tierra. Dios se dirigió a ellos, amén, a través de Moisés en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio. En los primeros 6 capítulos, el Señor Jesucristo, el Señor Jehová de los ejércitos, le recordó a su pueblo todo lo que había hecho para cuidar de ellos en el pasado. Él les había dicho: nosotros, amén, ustedes son un remanente que yo escogí desde el principio. Yo los seleccioné, yo los sustenté, yo los protegí, yo los saqué de tierra de esclavitud de Egipto. Yo los llevé por el desierto, y ahora que están ubicados en el lugar donde yo quiero que estén ubicados, quiero recordarles algo. Ustedes no son pueblo simplemente como por arte de magia. Ustedes no son un pueblo simplemente como cualquier otro pueblo que se fundó por guerra o por algo. No, ustedes son un pueblo porque yo los escogí para que fuesen mi pueblo. Y ustedes tienen que entender de que todo lo que hagan de aquí en adelante, ustedes están en mis manos y yo los voy a proteger, pero tienen que dejarse guiar por mí. Aleluya. Luego dice más adelante que comienza, amén, a advertir a los israelitas de los peligros potenciales en su futuro. Él empieza a advertirles en el capítulo 8 en adelante, hermanos. Dios se enfocó en la prosperidad como una amenaza severa que podría adormecerles en un sentido de autosatisfacción. Eso podía, amén, hacer que las personas, cuando estuviesen, amén, en una necesidad buena, saludable, agradable, amén, de repente se olvidasen de Él. Y Él les advirtió eso. Tengan cuidado con las riquezas, tengan cuidado con el dinero, tengan cuidado con las cosas de este mundo, porque esas cosas, aunque son buenas, pueden ser tan atrayentes que no, amén, te pueden dejar ver lo importante o lo más importante que está en tu vida, que es tu Dios. Israel, hermanos, nunca olvidaría los 40 años del cuidado de Dios en el desierto, cuando Yahweh, Jehová de los ejércitos, solo había provisto comida para comer, ropa para vestir y sandalias que nunca se gastaban. Qué tremendo, hermanos. Las personas, hermanos, por 40 años, aunque quizás estaban deambulando en el desierto, ellos, a pesar de que estaban caminando en el desierto, hermano, la palabra misma nos hace saber de que el pueblo de Dios, su ropa no se gastaba. Amén. Sus sandalias no se gastaban, sus zapatos no se gastaban. Si en 40 años usted creció 5 centímetros, 10 centímetros, la ropa crecía con usted y no se desgastaba. Qué tremendo. Pero al pueblo de Israel no le pasaba eso. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, lo sustentaba. El Señor, hermanos, estaba pendiente de su vida. El Señor estaba pendiente de su necesidad, hermano. En su estado nuevo y próspero en la tierra, que manaba leche y miel. Aleluya. Si nosotros buscamos en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 8, dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo y del jebuseo, y todo lo que termina en eo, amén, van a ser para ustedes.
¿Cuántos dicen amén? Había una promesa de Dios, hermano, tremenda, poderosa para el pueblo de Israel. En Números 14:8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 31 verso 20 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual dice fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Él sabía lo que iba a pasar, hermano. Él estaba consciente de que muchas veces, hermano, la comodidad a veces trae una dejadez espiritual. A veces la comodidad, hermano, las cosas buenas de la vida. Quiero que sepas en esta mañana, hermanos, de parte del Señor, no te puedes dejar llevar por la comodidad. Amén. Da gracias a Dios por la comodidad. Da gracias a Dios por lo que tiene. Da gracias a Dios por las cosas que has recibido, hermano. Pero no te dejes llevar por la comodidad. No te dejes llevar por las cosas buenas de este mundo, hermano. Porque hay cosas que son buenas, que le traen a usted beneficio, que le traen a usted cosas buenas, hermano. Pero la comodidad a veces puede alejarnos de Dios más que acercarnos a Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Ellos habían llegado a tierra prometida, estaban viendo cosas poderosas, estaban comiendo bueno, se habían engordado, habían llegado a cosas poderosas, pero se habían alejado de su Dios. En Ezequiel capítulo 20 verso 15 dice: también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, hermano. Esa tierra que el Señor le había dado era la más hermosa de todas las tierras. Era una tierra productiva, era una tierra de bendición, hermano. Podrían comenzar inclusive a sentirse satisfechos de sí mismos, como si de alguna manera habían obtenido todas las bendiciones con sus propias fuerzas. Recuerda, hermanos, que nosotros somos el Israel espiritual de este tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo somos el Israel espiritual de Dios, hermano. Y déjeme decirle algo, amén. Esa tierra prometida para nosotros representa el reino de los cielos. Esa tierra prometida para nosotros representa el acceso, hermanos, a estar para siempre con el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, hermanos, quizás llegó a la puerta de la bendición. Quizás vio las tierras allá, hermanos. Muchos se asustaron, muchos no quisieron avanzar, muchos se negaron, amén. Otros quisieron entrar, pero cuando veían las cosas duras en medio, hermano, veían que eso era complicado, porque había mucha guerra, había mucha muerte, había mucha sangre, hermano. El enemigo estaba contra el pueblo de Dios, amén. Los enemigos querían matarlo, querían exterminarlo, hermano, pero el Señor estaba con ellos, aleluya. Y yo quiero decirle algo en esta hora, hermano, a cada uno en esta hora. No importa las necesidades, no importa el problema, no importa la situación que estás viviendo. Quiero decirte, hermanos, en esta hora, el Señor, aunque estés pasando por necesidades, aunque estés pasando por problemas, aunque estés pasando por cualquier circunstancia negativa, enfermedad, que sea, hermanos, el Señor está con nosotros, aleluya. El Señor está contigo y está conmigo. Amén. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió, hermano. Porque cuando veían la cosa dura, se echaban para atrás, lo traicionaban. Y ahí donde dice, hermanos, ahí donde dice la palabra que ellos los traicionarían. Tú dices amén. Éxodo 16:15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. En el desierto, hermanos, Dios había humillado a los israelitas. ¿Por causa de qué? Por la dureza de su propio corazón. Porque no estaban sirviéndole. Amén. Porque eran prestos para traicionar al Señor.
Entonces él dijo: si usted no han entendido quién es su Dios, yo los voy a humillar hasta que entiendan quién es su Dios. Y de 40 días, hermanos, en el desierto, pasaron a 40 años en el desierto. Luego los alimentó con maná, para que tuvieran que depender solo de él para la provisión diaria. El maná era un tipo de alimento que antes se desconocía. Nadie había tenido maná antes. Déjenme decirle algo, hermanos. A veces en esta vida nosotros vamos a ser probados por Dios. Y déjeme decirle, hay veces que Dios nos va a humillar en esta vida para que entendamos quién es Él, para que entendamos quién es el que nos sustenta, hermanos. Hay veces que nosotros como que se nos olvida quién es el que nos sustenta, quién es el que nos dirige. A veces se nos olvida, hermanos, que nosotros estamos vivos y estamos respirando por la misericordia de Dios. Y no nos recordamos, hermanos, que Él tiene el control. No nos recordamos, hermanos, que estamos vivos porque Él quiere que estemos vivos. No nos recordamos, hermanos, que el Señor tiene la capacidad, el poder de sustentar todas las cosas en este mundo. El maná, hermanos, era el alimento que simbolizaba la intervención divina de Dios para sustentar sus vidas. Si trabajaban, de mantenerse acumulando maná para el día siguiente, la comida siempre se echaba a perder. Cada día y cada paso del camino, el pueblo tenía que ser alimentado por Jehová, por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Recibían el pan del cielo, hermanos. De la panadería celestial de Dios venía un pan. Yo no quiero ni pensar cómo era ese pan. De seguro más bueno que los panes de la atalaya. Amén. Y de los panes de la raya. Pero ese maná, hermanos, era un alimento que parecía como que era sabroso, era tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Estas personas, hermanos, yo creo que no tenían una perspectiva, una visión tan grande de lo que era ser alimentados directamente por Dios. Amén, hermano. A través de esta prueba en el desierto, el pueblo de Israel, hermanos, llegó a comprender que su supervivencia no dependía solo de uno de los dones de Dios, ya sea pan, ya sea maná, sino de cada palabra que salía de la boca de Dios. Su existencia dependía de obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. Porque si ellos obedecían al Señor, el maná del cielo caía. Si ellos desfallecían en la palabra, no recibían lo que recibían, que era castigo. ¿Cuántos dicen amén? Recibían castigo por faltar al Señor. Su existencia dependía, hermanos, de obedecer cada uno de los mandamientos del Señor. ¿Cuántos aquí están obedeciendo al Señor en su vida? No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es la comida lo que da vida en las personas, hermano. Pues no solo de pan vivirá el hombre. No es solo la comida de lo que da vida a las personas. Sin la palabra, hermanos, debidamente dada por Dios, es posible, que no haya comida disponible. No es solo de pan que vivimos, hermano. No es solo de comida que vivimos, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es decir, cualquier cosa y todo lo que Dios decide darnos. Solo Dios, hermanos, es la verdadera fuente de vida y de todo lo que hay en su vida para su pueblo. Solo Dios es el que sustenta. Solo Dios es el que nos da la dirección, hermano. Solo Dios es el que nos lleva. Solo Dios es el que nos soporta. Solo Dios es el que asume nuestra carga. Él es el que toma nuestras vidas. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que cuida de mi casa. Él es el que cuida de mi familia. Él es el que nos da el sustento, hermanos, en todas necesidades. Él es el que nos ayuda
a seguir adelante. Ese es nuestro Dios. La palabra de Dios, hermano, las escrituras, es dadora de vida y sustentadora de vida. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne, hablando del cuerpo físico del hombre, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, escuche, y son vida. La palabra de Dios, amén, es vida para tu vida. Valga la redundancia. La palabra de Dios te sustenta tu vida. La palabra de Dios te ayuda a crecer. La palabra de Dios te ayuda a avanzar, hermano. La palabra de Dios te da fortaleza en tu necesidad, fortaleza en tu enfermedad, fortaleza en tu situación, hermanos. Y Satanás conocía el poder que tiene la palabra, porque Satanás, hermano, quiso que Jesús confiara en su propia provisión. Pero respondió diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vive el hombre, no solo de comida vive el hombre. El hombre necesita escuchar la comida más importante. El hombre necesita escuchar la palabra más importante, la palabra que viene del Señor, la palabra que viene de Dios, la palabra que viene del cielo, ese maná del cielo, hermano. Y yo creo que en esta mañana, aleluya, está derramándose un maná del cielo en este altar, en esta hora. Yo creo que el Señor Jesucristo quiere alimentar a alguien en esta hora con su palabra. Quiere tomar a alguien con su palabra, darnos dirección con su palabra. Porque el Señor le respondió, no solo de pan vive el hombre, diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no hizo nada por su propia voluntad, hermano. Mi comida, dijo Jesús en otro momento, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos conocen hasta este mundo, hermanos, hasta este momento, hasta este tiempo? ¿Cuántos conocen realmente la voluntad del Señor en su vida? Amén. ¿Sabe usted lo que Dios quiere que usted haga? ¿Sabe usted realmente o está, amén, enfocado en la voluntad de Dios en su vida? Porque si usted está enfocado en la voluntad de Dios en su vida, entonces usted entenderá más claramente, amén, el alimento que Dios le está dando. Amén. El problema, hermanos, que muchas veces la iglesia del siglo XXI en este tiempo, amén, nos encontramos con muchos hermanos en las iglesias que no conocen, que no se conoce, que no se sabe, amén, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Por qué estoy en la iglesia? No se sabe. Y si tú no sabes, hermano, tú no conoces la voluntad de Dios en tu vida individualmente, quizás sabes colectivamente porque vienes a la iglesia. Mi llamado es venir a la iglesia, mi llamado es sentarme, mi llamado es escuchar la palabra, mi llamado es guardar mi testimonio delante de Dios y de los hombres. Pero no entendemos cuál es el llamado, cuál es mi voluntad, qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para mi vida. No lo sabemos, hermano. Amén. Es importante que entendamos el llamado de Dios en su vida. Quiero que sepa algo, hermanos. Nadie en la iglesia, si es parte de la iglesia, puede decir que no sabe hacer nada para Dios o que no puede hacer nada para Dios. Nadie puede decir eso. Amén. Todos, diga todos, yo puedo hacer algo para el Señor. Amén, hermano. Confió en cada palabra de Dios el Señor y se negó a actuar de forma independiente. Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:8 dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Como Moisés le recordó al pueblo de Israel que dependiera del Señor para satisfacer todas sus necesidades, pues no solo de pan vivirá el hombre, dice. Por lo tanto, esto debería recordarnos, amén, en esta mañana, que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Debemos nuestras bendiciones
y prosperidad a la provisión divina de Dios. Póngase a pensar por un momento, hermanos, ¿qué hubiera pasado si hoy usted no hubiera amanecido vivo? ¿Hubiera podido seguir con sus planes? ¿Hubiera podido seguir con sus metas? ¿Hubiera podido seguir con sus proyectos de vida? ¿Hubiera podido terminar su escuela, su colegiatura o su universidad? ¿Hubiera podido hacerlo si usted hoy, el Señor dice, bueno, hasta aquí llegaste? Porque, hermanos, déjeme decir, el Señor no te pregunta o no te preguntó si tú quieres venir a este mundo, pero tampoco te va a preguntar cuándo te vas a ir. Y lo único que tenemos en nuestras manos, hermano, es nuestra decisión de entender, nuestro espíritu para comprender, nuestra mente, y apegarnos a la palabra de Dios y entender que yo sin el Señor no soy nadie. Amén, hermano. Moisés recordó al pueblo de Israel que dependiera del Señor para satisfacer todas sus necesidades. ¿Tú quieres satisfacer sus necesidades, hermano? Depende de Dios. Amén. Depende de Dios. Que Dios te bendijo con un trabajo. Gloria a Dios por el trabajo. Depende de Dios. Amén. Que me siento mal, que depende de Dios, no depende de tu alma. El alma es emociones, intelecto, voluntad. Depende de Dios. Amén, hermano. Que yo entiendo, depende de Dios, hermano. No dependa de ti mismo. Amén. Uno de los errores que a veces hoy en día parejas nuevas cometen, hermanos, es que dicen, ay, voy a hacer lo que dicta mi corazón. Amén. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Amén, hermano. Entonces tú no tienes que hacer lo que dicta tu corazón. Tú tienes que hacer lo que te dice Dios. ¿Sí o no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana, hermano, es que tenemos que aprender a depender de Dios, porque Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la palabra, Él es el que nos da las cosas, hermano. Y no podemos confundir las cosas que recibimos de Dios como lo que nos marca a nosotros a tomar las decisiones. Se te olvidó el que te dio la bendición. Tienes que empezar, hermanos, y quiero recordarte en esta mañana, recuerda, hermanos, el que te da la bendición es Dios. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Debemos nuestras bendiciones, hermanos, y prosperidad a la provisión de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando tenemos hambre o experimentamos algún tipo de privación, espero que esta semana muchos hayan tenido esa experiencia. Debemos depender de Dios para satisfacer nuestras necesidades diarias y recordar, obedecer su palabra. Amén, hermano. Cuando la vida es buena y nos sentimos prósperos y bendecidos. ¿Cuántos se han sentido prósperos y bendecidos? ¿Cuántos están prósperos y bendecidos? Yo oro al Señor para que toda la iglesia, todos sean prósperos y sean bendecidos. Amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios, porque es Él quien nos da la capacidad de obtener riquezas. No es más nadie que Dios, hermano. Usted se sustenta porque Dios le da a usted la capacidad de sustentarse. Usted le da la habilidad, tiene una mente, tiene un cuerpo, tiene una vida, tiene una habilidad. Amén. Para que usted se pueda sustentar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No estamos hablando de riqueza ilícita, ¿verdad? Estamos hablando de riqueza que viene de Dios, que no trae consigo tristeza. Amén.
Dios, el Señor, es el que da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Descienden de lo alto, dice. Toda dádiva. Amén. Toda dádiva es toda palabra. Todo don perfecto. Don quiere decir regalo, bendición. Todas las bendiciones provienen del Señor, hermano. Las que merecemos y las que no merecemos, Dios nos las da. ¿Estamos claros con eso? Pues dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Él nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Entonces, el Señor, hermanos, es el que nos suple, es el que nos alimenta, Él es el que nos da dirección, Él es el que nos da todo, hermanos. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vuelvo y repito, el que nos alimenta es el Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hermanos, es bien sabido que el pan es el alimento más consumido en el mundo. ¿Sabía eso? Amén. Se consume de diferentes maneras. Quizás los sabores cambian, pero los ingredientes tal vez no, en su base principal no cambian. Es una fuente importante de carbohidratos esenciales para la energía diaria. Amén. Aunque muchas personas no recomiendan consumir tanto carbohidrato, creo que es el carbohidrato más famoso que hay en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí es importante. ¿Por qué diría Jesús que no solo de pan vivir el hombre? Sí era importante. Porque Jesús está hablando más allá, hermanos, en ese momento, de las necesidades del cuerpo humano. Se refiere a las necesidades de un ser humano como un todo, compuesto por un cuerpo, alma y espíritu. Porque el hombre, hermano, no solamente está compuesto de carne. Amén. Este estuche que está fuera de nosotros, que está frente a nosotros, no es solamente de lo que se compone el hombre, porque el hombre también tiene alma, que son sus emociones, que es su voluntad. Amén. Que es su intelecto. El hombre también tiene espíritu, que con el espíritu usted puede tener comunión con Dios. Usted puede tener intuición de las cosas de este mundo. Pero por eso, hermanos, el Señor dice: no solo de pan vive el hombre. Porque con el pan tú solamente puedes saciar la carne, pero el pan no te puede saciar el alma. El pan no te puede saciar el espíritu. El único que sacia el espíritu, hermanos, en este tiempo, el único que te puede dar fortaleza espiritual, se llama el Señor Jesucristo. Él es el único que puede sustentar tu vida. Él es el único que te da dirección. Por eso Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién sopló aliento de vida en el hombre? Fue el Señor. Él provisionó vida sobre el hombre, sobre usted y sobre mí. Por eso que es pecado atentar contra la vida de uno, porque tú no tienes derecho a atentar contra una vida que no eres tú el dueño de tu vida, es Dios. Amén. Ese es un pecado que es bien terrible. Porque según el versículo anterior, hermano, somos más que simples seres materiales. Lo que nos hizo cobrar vida fue la vida, amén, que Dios nos infundió a nosotros. Dado que nuestra fuente
de vida proviene de Dios. El pan, amén, la parte física, por sí solo no era suficiente para sustentarnos. Amén, hermano. Hay tanta gente orgullosa en este tiempo, hermano, que se creen poderosos, dueños del mundo. Amén. Pero al final del tiempo, hermanos, todos, si Cristo no ha venido todavía y no somos arrebatados, pero todos tendremos que ir al hueco. ¿Sí o no? Cuando una persona se muere no se lleva nada. No se lleva, bueno, la ropa que se lleva nada más, pero se pudre, no se va para allá a ningún lado. El dinero no se lo lleva, nada se lo lleva. Por eso, hermano, el Señor nos llama a ser humildes de corazón. El Señor nos manda, hermanos, a ser humildes, a vivir de una manera piadosa en este mundo, hermanos. Porque este mundo no es para estar viviéndola con altanería, con grosería, con altivez de corazón, hermano. Esas son cosas que ofenden al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dado que nuestra fuente de vida proviene de Dios, la fuente de vida, hermanos, no proviene de más nadie que de Dios. O sea que desde que usted nació, hermanos, Dios le proveyó a usted vida y alimento. De esos millones de espermatozoides que estaban en el vientre de su madre, amén, quedó usted nada más, los que están aquí. ¿Sí o no? Llegó al óvulo. Y desde ese momento, hermanos, el Señor empezó a alimentarlo. ¿Sí o no? Porque la comida que comía su madre, ¿usted cree que quién se la dio? Dios se la dio. Esas energías que venían al cuerpo de su madre, venían nutrientes para usted. Así que usted, antes de tener mente, conciencia de lo que usted hacía, ya Dios a usted lo estaba sustentando, la estaba sustentando. Antes de usted, hermanos, pensar el primer pecado que iba a cometer, ya Dios había tenido misericordia. Ya Dios conocía lo que usted iba a hacer. Él sabía que usted quizás en algún momento le iba a ofender, quizás iba a hacer cosas que no eran agradables, pero a pesar de eso, hermano, el Señor en su infinito amor, en su infinito poder, hermanos, en su infinita provisión, no importa, yo sé que me va a traicionar, yo sé que me va a hacer mal, pero yo lo voy a sustentar, yo lo voy a alimentar, y cuando crezca y tenga conciencia, lo voy a seguir alimentando, les voy a seguir dando alimento, les voy a seguir dando mi palabra, para que cuando estén, amén, desnutridos espiritualmente, puedan recibir ese pan del cielo, esa palabra de Dios que les puede levantar, amén, de la desnutrición espiritual que pueden estar viviendo. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos desnutridos de la palabra. No leen la palabra, no estudian la palabra, no conocen los versículos, no saben dar un estudio bíblico, porque no hay palabra en su vida, porque Dios quiere llenarlo. Pero usted dice así, usted da la espalda, no lee la palabra. Y si usted no conoce la palabra, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo conoce? Aquí está el plato de comida, pero usted lo ve y lo ve de lejos. Amén, hermano. Con mi hija mayor estamos luchando, porque mi hija quiere nada más comer legumbres. Amén. Está bien, sí, pero tiene que balancear los alimentos. Amén. De nada sirve legumbre, y al final, hermanos, necesita otro tipo de alimentos también para balancear su crecimiento. A veces Dios, hermano, es así con nosotros. Nos pone a nosotros en situaciones para que nosotros entendamos, amén, que nosotros dependemos de Él. Usted depende de Dios, yo dependo de Dios y de su palabra. Y si yo no la conozco, hermano, ¿qué es lo que estoy esperando de Él? Queremos que resuelva el problema, pero nosotros no nos ponemos en las manos del Señor. Amén, hermanos. Necesitamos, hermanos, más que comida física, necesitamos alimentarnos de Dios.
necesitamos la misma palabra de Dios como nuestra fuente dadora de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Denle un aplauso con el corazón al Señor Jesucristo en esta hora. Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Son vida. Note, hermanos, que aquí la frase son espíritu no se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a su espíritu. Amén. Se refiere a su actitud. Se refiere a su manera de pensar. Se refiere a sus emociones. Se refiere a su voluntad. Amén. Porque Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere llenar. Pero Dios nos quiere ir corrigiendo en el proceso de ir al cielo. Hay mucha gente que tiene una percepción equivocada del Evangelio. Amén. Que piensan que solamente es en el momento cuando recibí al Señor, es en el momento y de ahí, ¡pum!, salto para el cielo. En ese lapso de tiempo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana, hago como quiero, no escucho, hasta peco, me voy para el mundo. Pero yo pienso que yo me voy para el cielo porque ya yo lo acepté. Y Dios, hermano, en ese lapso de tiempo lo que Él quiere es alimentar nuestra actitud. Tocar con cosas en nuestra vida, tocar con caracteres que no son agradables delante de Dios, tocar con cosas, amén, con relaciones que no están correctas delante de Dios, con cosas que no están bien, áreas que tú tienes, hermano, y que Dios quiere tratar contigo, para que esas cosas que son débiles en tu vida, tú recibas, amén, fuerza a tu espíritu, por medio de la palabra de Dios. Por eso que Él nos quiere alimentar a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que debemos entender, hermanos, ¿por qué Él quiere hacer eso? Porque el diablo quería que Jesús saciara su carne. Amén. ¿O usted piensa que Dios es el único que le quiere alimentar? Porque el enemigo que tiene a su lado, que tiene en este mundo, llamado el diablo, Él también quiere alimentarnos. Pero Él nada más quiere alimentar una parte de nosotros, que es la carne. Amén. Él nada más quiere alimentar eso. Si el diablo lograba fortalecer la carne de Jesús en ese momento, sabía que debilitaría el espíritu de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo convoco ayunos a veces, he convocado ya varios ayunos, y se dice, no solamente en esta iglesia, que estadísticamente, hermanos, los cultos donde menos asistencia hay, esos son los cultos de oración y en los cultos de los ayunos. Ahí donde menos asistencia hay. ¿Por qué? Porque el espíritu en tu vida está débil. Y si tú no entiendes, hermano, que para poder fortalecerlo tienes que conectarte con el alimento de Dios, amén, entonces serás una presa fácil del enemigo, porque te está alimentando diariamente en las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? A medida que vivimos, hermano, del alimento físico para sustentar nuestro cuerpo, también estamos llamados a sustentar nuestra alma con la palabra de Dios. Amén. Imagina estar en un desierto. Yo quiero que por un momento te pongas en el pellejo del Señor Jesús. Estaba en un desierto ayunando, no durante un día, no durante medio día, no, hermano, 40 días sin comer en un desierto donde hace mucho sol. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba el cuerpo físico de Jesús? Ustedes pueden, yo creo que no hay manera de imaginarse eso.
Si usted no ha ayunado más de 2 días, es muy complicado que usted entienda esto. Amén. Porque el primer día cuando usted empieza a ayunar, sí es verdad que la carne se resiente. Amén. La carne empieza a quejarse. Te manda jaqueca, te manda dolor de cabeza, te manda angustia, te manda el estómago. No tengo comida, aliméntame, el cuerpo mismo, hermano. Amén, hermano. Pero después que pasa un día, ocurre algo, hermanos. Llega un punto que el cuerpo mismo empieza a entrar en un proceso de sometimiento con el Espíritu. Y es ahí, hermano, donde ya el segundo día uno empieza a recibir, a sentir, a tener algo fuerte a nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero imagínense, hermano, que Jesús no llevaba 2 días, llevaba más de casi llegando a los 40, porque se dice que era al final. Amén. Se dice que fue al final o a la mitad del ayuno donde se le apareció el diablo. Dice, este enemigo, hermanos, estaba delante del Señor. Él llevaba 40 días y 40 noches sin comer. ¿Usted se imagina la hambre que pudiese haber estado teniendo el Señor? Porque Él en cuerpo, en carne, hermanos, era como usted y como yo. Amén. Él no estaba en cuerpo glorificado ahí. Él estaba como hombre. ¿Cuántos dicen amén? Imagina la fatiga que experimentaba. Para muchos de nosotros, en esta circunstancia, no tomaríamos las mejores decisiones tal vez. Jesús, por otro lado, hermano, estaba cumpliendo un propósito mayor que él mismo. Amén. Y aquí está el punto, hermano, que cuando usted entiende que usted ayuna para cumplir un propósito mayor que usted mismo, entonces Dios empezará a abrir y a hacer cosas sobrenaturales en su vida. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que él tuvo ¿qué? Hambre. Amén. Dice que él tuvo hambre. Y después que él tuvo hambre, hermanos, después que ayunó, el diablo empezó a atacar. El diablo empezó a atacar. Amén. Note, hermanos, el diablo va a atacar a los que buscan a Dios, a los que se alimentan de Dios. ¿Usted cree que el diablo va a atacar a los que están en el mundo? El diablo no va a perder tiempo con los que están en el mundo, hermano. Los que están en el mundo ya están en las manos del diablo. Pero él quiere atacar, hermanos, es a los que quieren salir del mundo. Los que están fuera del mundo, los que se fortalecen en el Espíritu, esos son los que el diablo quiere atacar. Entonces dicen amén. Por eso, hermano, usted tiene que tener cuidado en estos tiempos, porque el enemigo quiere atacarle por lo que usted está tratando de hacer, que es buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que debemos saber es que fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuche eso, hermano. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a llevar a alimentarse con Dios. Amén. El Espíritu Santo le va a empujar. Por eso, hermanos, la necesidad de que nosotros debemos tener sí o sí, lo más pronto posible, el Espíritu Santo. Porque si nosotros, hermanos, tratamos de llevar una vida religiosa sin el Espíritu Santo, amén, simplemente estaremos jugando al ser cristiano, simplemente estaremos jugando al ser religioso, pero nunca estaremos encarrilados y encaminados en la voluntad de Dios. Amén. El Señor, hermanos, llevaba su voluntad, lo que el Señor estaba haciendo, lo estaba haciendo encaminado en su propia voluntad.
Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermano. Los israelitas fueron guiados por Dios al desierto. El Espíritu Santo fue guiado por Jesús al desierto. Amén. Note eso. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. Jesús tuvo 40 días en ayuno y oración en el desierto. Amén, hermano. Pero también en el desierto pasaría algo. En el desierto también serían humillados. Amén. Para probar lo que había en su corazón, para saber si obedecerían a Dios. A veces Dios te prueba, hermanos, y a veces Dios te tira al suelo. No es el diablo. A veces Dios mismo te tira al suelo para probarte, para humillarte, para ver qué hay en tu corazón realmente, qué hay en tu vida realmente. Amén. Jesús en Mateo 4 es una imagen y cumplimiento de este mismo evento. Jesús soporta 4 días de ayuno en el desierto, 40 días de ayuno en el desierto, y el diablo viene a tentarlo para evitar que obedezca, pero falla. El Espíritu lo llevó allí para ser probado y resistir, para cumplir lo que los israelitas no pudieron cumplir, y también convertirlo en nuestro Redentor perfecto. Como Jesús soportó, ejerció autoridad cuando reprendió al diablo. ¿Cuántos tienen autoridad para reprender al diablo? La aplicación bíblica es crucial para nuestro caminar cristiano, hermanos. Para que apliquemos este mismo versículo, debemos tratar lo que Jesús dijo como algo literal. Así como tendrías hambre de comida, hermanos, así como tenemos hambre hoy, no debemos ignorar, amén, que debemos tener también hambre de la palabra de Dios, hambre del Señor, hambre de parte del Señor Jesucristo. Porque si no tenemos hambre de parte de Él, hermanos, hay algo que no está bien en nuestra vida. Hay algo que nosotros hemos dejado de hacer. Amén. La palabra de Dios es importante en nuestra vida. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tipo de cristiano es usted, hermano? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Realmente estamos enfocados en la palabra? ¿Realmente los versículos que están en la palabra están en mi mente? ¿Están en mi corazón? ¿O solamente me acuerdo de los versículos cuando estoy en la iglesia? ¿O solamente me acuerdo de Dios cuando estoy en el templo? Pero después que me voy para mi casa, en mi casa no hay relación con Dios. En mi casa no hay palabra de Dios. En mi casa no hay lectura del Señor. Y eso es lo que la palabra dice aquí en Santiago 1:22. No te vuelvas nada más hacedor de la palabra, no tan solamente oidores. Amén. Oidores. Usted escucha, pero no se hace nada. Usted escucha, pero no hace lo que Dios quiere. Algo está pasando. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, que usa bien la palabra de verdad. Ahora le pregunto, hermanos, si usted sabe manejar, ¿usted puede manejar cualquier carro? Mira, yo conozco gente, hermano, que dice: yo manejo carro, pero nada más sedán, 4x4 y que sea automático. Amén. Hay otro que dice: yo manejo carro, pero no manejo mula. Yo manejo carro, bueno, pero es que eso depende también de la licencia. Amén. Pero si usted maneja, hermanos,
usted tiene que tener la capacidad en algún momento, si es necesario, de tratar de manejar cualquier carro que usted tenga de frente. Amén. La palabra de Dios, hermano, es necesario que usted la tenga en su corazón para cuando usted la aplique, usted puede, hermanos, usar la palabra de Dios a favor suyo y dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. ¿Lo dicen amén? Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿el qué? El pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si usted es nacido de Dios, no se debería practicar el pecado. Amén. No podemos decir que somos de Dios y practicamos el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vivir en la palabra de Dios, hermano, produce el carácter que Jesús quiere que tengamos. En esta breve historia Jesús va más allá del pensamiento humano. Nos muestra que la vida es más que el cuerpo físico. Lo que debemos sacar de esto, hermanos, es que el Señor, hermanos, está queriéndonos alimentar a nosotros en nuestra vida diaria. Está queriendo que nosotros estemos en sus manos. Está queriendo que nosotros, hermanos, nos entreguemos a Él. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted agarró la Biblia en una madrugada o en una noche y usted se sentó a leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se propuso aprenderse un versículo por lo menos en la semana? Y decir, voy a aprenderme este versículo para memorizarlo, para tenerlo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted hizo un devocional? Usted, no hablo de célula, devocional familiar. Usted y sus hijos. Usted nada más. ¿Cuándo fue la última vez? Amén. Porque todas esas cosas van a ayudarnos a nosotros a ser alimentados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponerlo de pie todos en esta noche, en esta mañana. Y vamos a hacer un llamado al altar en esta hora. Aleluya, gracias Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos, hermanos, entender la necesidad que tiene la iglesia de ser alimentado por Dios. Necesitamos entender, hermano, la necesidad que tiene la iglesia de recibir el Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, entender la necesidad que tiene la iglesia de ser cambiado su mente, su corazón. Necesitamos en esta mañana, hermanos, entender la necesidad que hay de buscarle en espíritu y en verdad. Oh, yo quiero que usted medite en su corazón, hermano, en esta mañana. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted de Dios? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted de la palabra? ¿Realmente su alimento es la palabra de Dios? ¿Realmente su alimento es la presencia del Señor Jesucristo? Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, hermanos, sino que nosotros tenemos que aprender a vivir de Dios. Tenemos que aprender a vivir por la palabra del Señor. Tenemos que aprender a vivir por el Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, mi querido hermano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, gracias Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre, Señor.
Tocamos, Señor, su trono en esta hora con una oración especial. Oh Señor, queremos recibir el maná del cielo en esta mañana. Queremos recibir su maná en esta hora. Usted quiere ser guiado por el Espíritu. La palabra del Señor dice que el Espíritu fue llevado. El Espíritu fue llevado, llevando al Señor Jesús al desierto. Yo creo que hoy, hermanos, la necesidad más grande que tiene la iglesia en este tiempo es ser llena del Espíritu Santo. Es ser tocada por el Espíritu Santo. Es ser influenciada por el Espíritu Santo. Tóquenos, Señor Jesucristo. Tóquenos, Señor Jesucristo, en esta hora. Aleluya. Oh Señor Jesús, llene con su Espíritu Santo. Llene con su Espíritu Santo, Jesús. Llene con su Espíritu Santo. Aliméntenos, Señor, en esta hora. Necesitamos, Señor, que nos alimente el Espíritu. No solo de pan vivir el hombre, mi querido hermano y hermana, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Toma control, Señor. Toma control, Señor Jesús. Toma control de toda necesidad, Señor. Toma control de los niños. Toma control, aleluya, de los líderes. Toma control, Señor, de los padres, de las madres en este lugar. Hermano, aliméntate de Dios. Busca la palabra, lee la palabra. Llénate de la palabra. Llénate de su presencia. Necesitas alimentarte. Necesitas llenarte con su presencia. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor. Eso es. Siga orando al Señor. Vamos a tener un tiempito pequeño para orar al Señor Jesús. Aleluya. Alabe al Señor en esta hora. Te tengo a ti, lo tengo. Dígaselo al Señor. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si
te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús. Eso es, dígaselo al Señor en esta hora. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti lo deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Eso es, vamos a seguir alabando un momento más al Señor en esta hora. Cierre sus ojos en esta hora. Quiero que se enfoque en la presencia de Dios. Quiero que se enfoque en el mensaje en esta hora. Necesito alimentarme de Dios. Necesito alimentarme del Señor. Él es el que me alimenta. Él es el que me sustenta. Él es el que me da. Él es el que me llena. Él es el que me ayuda a seguir adelante. Gloria a Dios. Eso es, eso es. Ángeles del cielo vengan a cantar. Supla, Señor, en esta mañana. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales. Por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, oh Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria,
inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Y ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Oh Señor, ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, Señor. Trae el cielo, Señor, a este lugar en esta hora. Llena, Señor, con su Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esa presencia preciosa que siempre nos da. Supla, Señor, toda necesidad. Llénenos, Señor, con su Espíritu Santo. Renuévenos, Señor, en el Espíritu. Renuévenos, ayúdenos, Señor, cada día a esperar su venida. Aún en medio de problemas, aún en medio de enfermedades, aún en medio de situaciones difíciles, ayúdenos, Señor, a esperar en su gloria. Su gloria, su gloria es lo mejor. Su presencia es lo mejor, Señor. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, Señor, en esta mañana. Trae el cielo, Señor, en esta hora. Señor, hemos entregado, Señor, este día para cerrar el ayuno, Señor, de esta semana, Dios mío, con poder y autoridad. Abra, Señor, ventanas que no sean abiertas, puertas que están cerradas, que se abran en esta hora. Cosas sobrenaturales que se puedan abrir en esta hora. Aleluya.